a comenzar. Ayer nos quedamos, estábamos trabajando con este documento, ¿sí? Está todo rayoneado, obviamente. Y nos quedamos, creo que aquí, ¿no? Ajá, sí, aquí nos quedamos. Entonces, voy a comenzar con el otro documento porque trae otras cosas. El documento que armé hoy me costó mucho trabajo porque se me olvidó ponerle una llave a un comando y no compilaba y ahí estoy busque, eran como 2000 líneas, y cual estaba hasta el principio porque era de los comandos iniciales y yo así, hasta que lo encontré, pero pues ya era bien tarde, entonces ya me tuve que venir rápido y pues bueno. Vamos a comenzar. Este es el criterio de Darboux para integrabilidad. ¿Qué son los criterios de integrabilidad? ¿Qué son los criterios? Vamos a analizar primero esta cuestión, porque luego a veces, en muchas ocasiones uno habla de ciertos enunciados, que en este caso, como en matemáticas, hablamos y decimos criterio. Un criterio, pues es por la misma palabra de criterio, es algo así como, ya que tenemos ciertas definiciones dadas, y una vez que tenemos también un enfoque determinado, nosotros podemos utilizar de alguna manera ciertas combinaciones. ¿Para qué? Para poder definir y decir, bueno, si pasa esto, entonces esto, ¿no? Por decir algo. Y en ese contexto, pues la idea de los criterios es como simplificar, por ejemplo, ¿cuál era? El criterio de medida que definimos, que era, si es acotado y la medida de la frontera es 0, entonces es Jordan medible, ¿no? Ese es un criterio. Porque dimos la definición. También dimos la definición para funciones integrables, ¿sí? Y ahora, bueno, pues vamos a utilizar esto. Y este es un criterio de integración que está definido según las sumas de Darboux. En este caso, ¿sí? Lo que tenemos que ver y lo que tenemos que notar en pocas palabras es, bueno, tenemos una función acotada, está definida en un conjunto X, que es Jordan medible, entonces f es integrable según Riemann en X, y aquí está lo fino, sí y solo si el límite de la diferencia entre la suma superior menos la suma inferior es igual a 0 cuando la finura de la partición se aproxima a 0, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues lo que nos está diciendo es que si esto se cumple, o se cumple sí y solo si, f es integrable. O f es integrable si y solo si se da esta suma. ¿Sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Qué se produce de esto? Bueno, si es integrable, podemos escribir la integral de esta forma. ¿Sí? Pero dada la definición que estamos, dada la definición que tenemos de esto, nosotros podemos deducir esto. ¿Sí? Entonces, si la suma superior es acotada inferiormente, ¿sí se acuerdan de eso? Lo vimos ayer. Y la suma inferior es acotada superiormente, ¿sí? Entonces, ambas tienen por casualidad, no por casualidad, tienen tienen la cualidad de que ese ínfimo de sumas superiores y el supremo de sumas inferiores es exactamente el mismo término, o el mismo número. ¿Sí?
Y al ser el mismo número, pues ese número converge con este, que es al final i. ¿Sí? Entonces, en ese contexto tenemos este criterio, ¿no? Aquí, ya no me voy a poner a revisar lo de qué son las sumas, eso lo vimos ayer, ¿sí? Entonces, lo único que quiero que vean es, bueno, ahora, ya que tenemos esto, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Tenemos nuestra hipótesis, es que f es acotada en x y x es Jordan medible, ¿no? La tesis es f es de Riemann, sí y solo sí, es integrable según Riemann. En x, sí y solo sí, existe el límite de este bicho y es cero, ¿no? Y obviamente lo que se deduce de ahí. Esa es la condición. Aquí tenemos ¿por qué se toma? O sea, ¿por qué la condición? ¿Por qué esta condición es natural? Bueno, si tenemos claro que las sumas inferiores van creciendo y van sumando conforme vamos haciendo refinamientos, ¿sí? Y las sumas superiores van restando área o van restando volumen, según vamos haciendo refinamientos, entonces, si la función es acotada, entonces es de suponerse que vamos a tener, obviamente, que esto converge a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final la suma superior o límite de la suma superior es el ínfimo de las sumas superiores y el límite de las sumas inferiores es el supremo de las inferiores, ¿no? De las sumas inferiores, que son el mismo número. Entonces, en el límite me dan exactamente lo mismo, por eso es cero. ¿Sí? Por eso se dice, bueno, es natural, pareciera como si dijera, bueno, es trivial, pero no. Si entendemos esa parte, entonces es obvio que podemos decir que es natural, ¿no? Bueno, entonces la diferencia mide una oscilación. ¿Qué entendemos por oscilación? Esta palabra la vamos a usar un poco hoy. Sí, que va girando o que tiene ondulaciones, ¿no? Ese es en general un criterio para... Depende también de... Entonces, la oscilación aquí va a estar definida en términos de que nosotros, conforme vamos refinando, va a ir creciendo, van a ir creciendo las sumas superiores y van a ir decreciendo las sumas, perdón, van a ir decreciendo las sumas superiores y van a ir creciendo las sumas inferiores. En ese contexto, es a este asunto a lo que vamos a llamar oscilaciones a esto. ¿Sí? Oscila entre uno más chico y uno más grande, uno más chico y uno más grande, uno más chico y uno más grande, uno más chico y uno más grande. Entonces, es nada más lo que estamos enunciando aquí. Es la oscilación, o sea, estamos definiendo esto de aquí como la oscilación. ¿Sí? Entonces es simplemente la diferencia y esto va a ir disminuyendo según nosotros vamos haciendo refinamientos. Por eso se le llama oscilación. Es nada más por darle un nombre, ¿no? Se le pudo haber puesto otro nombre, pero la diferencia entre M mayúscula I, que es el supremo, y M minúscula, que es el ínfimo de las f de x, esto va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Obviamente, si nosotros mandamos al límite esto también se hace 0 si tenemos una función acotada.
¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre vamos a llegar al mismo número, dependiendo de dónde nos paremos y qué estemos evaluando. Cualquier x que tomemos en x, y o en x generalmente, pues esto puede bien definirse, ¿no? Si f es muy irregular, los saltos grandes en una región de medida positiva, entonces wi permanece grande, ¿sí? Aunque refinemos. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, si tenemos cosas de este estilo, o sea, ahí lo pongo más o menos, no sé, es como ponerles un ejemplo, ¿no? De que si tiene una irregularidad de ese estilo, puede ser que por muy chiquito que lo tomemos, esto sea muy grande. Algo muy simple, por ejemplo, tomen el valor de 1 entre x, f igual a 1 entre x, y aproximémonos a 0. Para valores muy chiquitos en x, vamos a tener una diferencia enorme entre dos puntos que demos. O sea, podemos pararnos en un pequeño intervalito y como esa cosa crece muy rápido, conforme más nos acercamos a 0, más rápido crece. Entonces, en algunas partes, tal vez, aunque sea muy pequeño el intervalo, esa cosa se dispara. ¿Sí? Y sí vamos a tener un máximo y vamos a tener un mínimo en ese pequeño intervalito, pero va a ser muy grande la oscilación. Entonces, por eso dice aquí, aunque refinemos. ¿Sí? Entonces, la diferencia no puede tender a 0. Por el contrario, si f es suficientemente regular, por ejemplo, que es continua, entonces los WI se hacen arbitrariamente pequeños al refinar y bueno, esto hace que pues, todo sea bonito y todo tiende a 0, ¿no? Entonces, el teorema anterior convierte esta observación intuitiva en un criterio algebraico, ¿no? Que pues de alguna manera se puede ver aquí. Aquí es muy escueto, está muy grande pero la diferencia es esta, de aquí a acá, ¿no? Entonces, obviamente, conforme vamos refinando, pues esto se va haciendo más pequeño, ¿sí? Esto está, bueno, ahí más o menos hecho. Entonces, este es un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo podemos ver las estas. Pero bueno, esto lo vimos más claramente ayer en el... ¿Cuál es la estrategia de la demostración? Bueno, como tenemos un sí, solo sí, ¿sí? Vamos a tener que, por un lado, la integrabilidad implica la condición de Darboux. ¿Esto qué significa? Que si es integrable, entonces tiene que implicarse la condición de Darboux. Entonces, en este caso, vamos a usar la definición de epsilon delta, ¿sí? De integral de Riemann, ¿sí? La definición 7.6, para acotar desde arriba y desde abajo, ¿sí? Eligiendo apropiadamente los puntos de evaluación, ¿sí? Cerca de los extremos. Entonces, eso es un inicio, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, una vez que hagamos eso, una vez que demostremos eso, que hayamos pasado de la integrabilidad a la condición de Darboux, ahora, por el otro lado vamos a tener el regreso, ¿sí? Esta es la ida y este es el regreso, ¿no? Entonces, vamos a ver que por un lado, la condición de Darboux ahora va a ser nuestra hipótesis, ¿sí? Y de ahí se tiene que implicar que la función f es integrable, ¿sí? Entonces vamos a construir un límite, ¿sí? Y usando la integral inferior y la integral superior, que ya lo vimos ayer, ¿sí?
En ese caso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahí vamos a poder entonces, si nosotros las juntamos, acercarnos y hacer que con el límite esto tienda a cero, ¿sí? Y luego vamos a mostrar que todas las sumas de Riemann, ¿sí?, convergen a este valor. Estas son las ideas de la demostración. La parte de la ida, ¿sí?, la integrabilidad va a implicar la condición de Darboux. Entonces vamos a reformular, ¿sí? Vamos a suponer que f es integrable porque es parte de nuestra hipótesis en x. Entonces podemos tomar esto, ¿sí? Entonces queremos probar esto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, en el paso 1 vamos a usar la definición de integral, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la definición de integral? Bueno, pues si f es integrable, ¿sí?, para un término y en particular, dada epsilon existe delta, ¿sí?, tal que para toda partición que demos en x, la finura de la partición debe de ser menor que delta, ¿sí? Recuerden quién es la finura de la partición. La finura de la partición es el máximo de los diámetros definidos dentro de lo que es cada xy. O sea, cada xy tiene un diámetro, ¿no? ¿Y cuál es el diámetro? El diámetro es el máximo entre los dos puntos, entre dos puntos que nos da una longitud, la longitud más grande, pues. Entonces, para cualquier punto que nosotros tomemos CI, ¿sí?, en XY, vamos a tener que la suma de Riemann menos la integral, o el número I, en valor absoluto es menor que epsilon medios. Lo vamos a tomar así de momento. Es normalmente menor que epsilon, ¿no? Pero pues epsilon medios es otra epsilon. Ahora, esta desigualdad que nos dice que las sumas de Riemann no pueden alejarse demasiado de I, ¿sí? O sea, la suma de Riemann nos da un número y la integral tiene otro número, o sea que es una aproximación de tal forma que cuando restemos eso nos da un término muy pequeño, ¿sí? Entonces, independientemente como elijamos los puntos, ¿no? Entonces, vamos a usar esta propiedad para ver qué pasa con las sumas de Darboux, la suma superior y la suma inferior. ¿Sí está claro esto? Bueno, ahora vamos a acotar la suma superior. Entonces elegimos una xi, ¿sí?, que casi llegue al supremo. No va a ser el supremo, pero que casi, ¿sí? Entonces, como f es acotada, ¿sí?, y x tiene medida mayor que 0, ¿sí?, es al fin un número, pero tiene medida mayor que 0, entonces para cada xy, ¿sí?, y para cualquier eta que tomemos, ¿sí?, la definición de supremo que existe para xy que pertenece a xy, de tal forma que si yo tomo f de xy igual o mayor a mi menos eta entre la medida de x, ¿sí?, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando un número que va a estar definido por la f evaluada en un punto, ¿sí?, tal que se cumpla esta condición, ¿sí? ¿Puedo tomar cualquier xy? Pues sí, pero no cualquier xy cumple esto. Puede haber muchas, ¿no?, que cumplan eso. Entonces tomo alguna de esas que cumpla esa condición, ¿no? Entonces, esto se debe de cumplir, ¿por qué? Porque, pues, si eta es un número,
lo que ustedes quieran, ¿sí? Obviamente tiene que estar determinado de tal forma que todo esto cuadre, ¿sí? Bien, teniendo esto, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, esta propiedad sigue directamente del hecho, o se sigue del hecho, ¿sí? De que el supremo es el menor de los mayores, ¿sí? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, que si tomo está antes, ¿no? Bueno, depende de si estamos a la izquierda o a la derecha. Pero en este caso, este sería más grande que este, ¿sí? Un poquito a lo mejor. Pero al final depende de la epsilon también. Bueno, tomamos una vecindad de ese tipo, ¿sí? Donde tomamos epsilon prima, ¿sí? Y tomamos algún término f en x, o sea, tomamos algún valor, de tal forma que nos dé lo siguiente. Nosotros vamos a tener, sabemos que tomamos la medida, ¿sí? Y si nosotros, por estas circunstancias, multiplicamos por la medida, ¿qué es lo que tenemos? Pues no se pierde la desigualdad porque la medida es positiva, ¿sí? Entonces, después de esto, pues voy a aplicar la suma, ¿sí? De todos los rectángulos o de todos los prismas que tengo con esto. Y lo que obtengo es, por un lado tengo esto y por otro lado tengo esto, ¿sí? Si yo aplico esto a todos los términos, hago la suma de todos estos, pues obtengo por un lado la suma de Riemann y por otro lado esta suma. ¿Sí? Ahora, ¿qué se sigue de esto? Si nosotros descomponemos este término, ¿sí? Lo que vamos a tener por un lado es la suma superior, ¿sí? Porque por distribución obviamente este bicho entra y voy a tener m mayúscula I multiplicado por la medida. Abriendo la diferencia, entonces voy a tener la suma de mi por el producto o multiplicado por la medida de xi, que eso es la suma superior. ¿Sí? Y por el otro lado voy a tener simplemente este bicho multiplicado por la suma de las medidas, que al final es la medida de todo x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo la suma superior menos el producto de la medida de x por eta entre la medida de x, pero estos dos se simplifican. Al simplificarse, pues simplemente me queda esto, ¿no? Y voy a tomar a este eta como un valor igual a epsilon medios, es como otro epsilon, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a poder concluir de aquí? Bueno, que en este caso la suma de Riemann es mayor, aunque sea un poquito, la suma de Riemann es mayor que la suma superior menos un término definido por epsilon. ¿Sí? Si son valores muy pequeños, o sea, tengo tengo la suma de Riemann
Pero puedo tener este bicho lo suficientemente cerca de una superficie, por ejemplo, ¿sí? De tal manera que esta suma superior obviamente es mayor, porque esto ya lo definimos. Teníamos por ahí, si se acuerdan, tenemos que la suma inferior de tau, de f, es menor o igual que la suma de Riemann, ¿sí? Y obviamente este es menor o igual que la suma superior de tau, ¿no? Eso lo definimos en el corolario 7.3 ayer. En la proposición 7.3. Si se acuerdan de eso, ayer lo definimos. O bueno, ayer quedó esto. Y lo demostramos. Ahora, este bicho, ¿sí? Obviamente, si yo lo viera así, esto tendría que darse. Pero si yo estoy tomando y estoy definiendo un término de tal forma que con un épsilon, al restárselo, resulta que la suma de Riemann queda por arriba, ¿sí? Entonces, pues lo que puedo hacer por otro lado es cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para que se siga manteniendo la desigualdad, o sea, para que la suma de Riemann, en este caso más épsilon, medios, esté por arriba de la suma superior. Obviamente que si yo le quito épsilon medios, la desigualdad se voltea. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Te veo así como dudando. Como que no te la crees. No, es que esa desigualdad no será al revés entonces. ¿No? ¿La segunda? No, está bien. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que sumas un cero. Sumas epsilon medio de los dos lados. Sí, es lo que estoy viendo. Pero la desigualdad se mantiene. Porque lo, Sí, que, por abajo, ¿no? lo que a este le falta, a este le sobra. Y si se lo pones, o sea, si a la suma superior le pones epsilon medios, recupera su valor. Pero para que sí se mantenga la desigualdad, pues le tienes que sumar algo a este. ¿Quién? Pues obviamente el mismo que le quitaste. ¿Qué pasó? Entonces aquí por hipótesis, como sabemos que era integrable, entonces por eso es igual a su suma superior. Y ya nada más la desigualdad radica en que estamos restando una cantidad chiquita en la que nos estamos, por así decirlo, yendo más abajo para justamente como encontrar algo análogo a Darboux. Sí, o sea, la idea que estamos tomando aquí es que esta desigualdad es la importante, ¿sí? Porque estamos tomando un valor f de x, ¿sí? En este caso estamos tomando un axi particular, ¿sí? Que cumpla, obviamente, esta condición. Le multiplicamos la medida y sumamos todos los términos en esas condiciones, entonces la desigualdad se mantiene. Pero operando por fuera, tenemos esto, y llegamos a esto. ¿Sí? Es simple álgebra. ¿Sí? Lo interesante es esta desigualdad. Con esta desigualdad entonces ya podemos llegar a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿sí? Sabemos que en este caso la suma de Riemann va a ser menor, estrictamente hablando, que el valor de la integral más un épsilon. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? O sea, eso de que la suma de Riemann es más chica. Recuerden que la suma de Riemann es igual a o la integral es igual al límite de las sumas de Riemann. Obviamente siempre y cuando
estemos hablando de que tenemos un conjunto acotado, o un conjunto que es Jordan medible, ¿sí? Y una función acotada. ¿Sí? Si no están esos dos requisitos, la igualdad no existe, porque tenemos dos límites. El límite por la derecha y el límite por la izquierda simplemente no dan. ¿Sí? En este caso, pues sí se cumple, y lo que podemos decir, bueno, pues como tengo el límite, pues tengo un montón. Me fijo en alguno de estos, cualquiera de estos cumple esto. ¿Sí? Entonces, tomando esta idea, ¿sí? Vamos a ver que si la suma de Riemann es más chico que esto, ¿sí? Entonces este tiene que ser más chico que esto. Aquí también podría ser más bien que la suma de Riemann por tau siempre es menor o igual que I. ¿Sí? Se cumple con mayor fuerza si yo tomo esto. Obviamente ahí ya se tiene que dar una desigualdad estricta. ¿Sí? Bueno, en ese contexto, la suma superior va a ser menor, estrictamente hablando, que la integral más épsilon. ¿Sí? Oye, que por ahí tenías épsilon medios. ¿Qué pasó con el épsilon medios? ¿Qué pasó con el épsilon medios? Pues a lo mejor estamos aplicando lo mismo tanto para la suma superior y para la suma inferior, porque como sabemos que riman integrales, pues se supone que son iguales. Y al fin de cuentas la estamos comparando respecto a la integral, porque como nos interesa involucrar a Darboux, pues de alguna manera. Entonces ya a la hora de contar las desigualdades, creo que pues se suman los épsilons. Bueno, sí, esto está por demás, pero la integral más épsilon medios, si yo a este bicho le sumo más épsilon medios por los dos lados, pues voy a tener simplemente que es mayor que... ¿Para qué? Para poder aplicar la desigualdad. ¿Sí está claro? Entonces, pues épsilon medios más épsilon medios me da épsilon. ¿Sí? De ahí sale. Entonces, y bueno, en ese contexto pues se cumple esto, ¿no? ¿Sí está claro? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues con esto, de alguna manera, hemos acotado con una épsilon la suma superior. ¿Sí? O sea, la hemos acotado por arriba. No sé si lo ven. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque de alguna manera, pues, ya una vez que podemos determinar que este número está acotado por arriba, pues obviamente está acotado por abajo. ¿Sí? Porque tiene un ínfimo. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Tengo una duda. Dime. Bueno, en ese sentido que usamos epsilon medios, ¿en qué me ayuda a ver justamente, bueno, porque después le sumamos de ambos lados, pero en particular esa desigualdad como que porque bueno, bien pudimos usar epsilon, pero aún no me queda claro por qué usamos epsilon medios. Bueno, la idea de usar epsilon medios estriba simplemente en el hecho de que, por un lado, la estamos usando en primer lugar para hacer más grande a la suma de Riemann. Entonces, con la suma de Riemann, le sumamos por los dos lados. Ya desde aquí ya está acotada
la suma superior. ¿Sí? Pero necesito un número que esté bien definido. Y ese número es el valor de la integral. ¿Sí? Entonces, la integral más epsilon, ¿sí? En este caso epsilon medios, va a ser más grande que este de aquí. ¿Sí? Ahora, como ya habíamos definido que la suma de Riemann más epsilon medios es mayor que la suma superior, ¿sí? A este bicho yo le tengo que poner el otro epsilon medios, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla esto. O sea, yo aquí voy a sustituir este por todo esto. Entonces, al sustituirlo, pues tengo que poner i más epsilon medios más epsilon medios. Estoy sustituyendo esto por este. Entonces, pues obviamente esto me queda i más epsilon. ¿Sí? Y ya con eso, pues llegamos a esto. ¿Sí? Sí. Sí, por construcción nos convenía como que, bueno, para asegurarlo justamente, porque si bien en el otro se cumplía como nos interesa directamente llegar a Darboux, por eso nos... Lo que nos interesa es acotar a la suma superior para que no se te escape. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué truquito implementamos aquí, ¿no? Bueno, hasta aquí lo único que hemos hecho es nada más acotar la suma superior. ¿Qué sigue? Vamos a elegir puntos que casi alcanzan al ínfimo. Ahora vamos a hacer al revés. ¿Sí? Vamos a tomar estos términos y estos términos van a ir por arriba de f de xi. Normalmente se tendría que ver que este es mayor que este. Entonces este f de xi i tiene que cumplir una condición que definido mi más estos dos, ¿sí? Tienen que ser mayores que este. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque, pues aquí vamos a sumar, bueno, vamos a multiplicar la medida de xy y vamos a aplicar la suma. ¿Sí? Obviamente, por un lado nos va a dar la suma de Riemann y por el otro lado nos va a dar esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir en pocas palabras que en un caso vamos a tener esto mayor que esto. O sea, la suma inferior más eta, donde eta es exactamente epsilon medios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que la suma de Riemann en este caso va a ser menor que la suma inferior de Darboux más epsilon medios, ¿sí? ¿Y qué va a implicar esto? Que la suma inferior de Darboux va a ser mayor que la suma de Riemann menos epsilon medios. Aquí estamos haciendo lo inverso, es totalmente análogo a lo que hicimos antes, ¿sí? Con la suma superior, pero aquí lo estamos aplicando con la suma inferior. ¿Sí? Entonces, esto es, obviamente, con las condiciones anteriores, pues podemos concluir, bueno, sabemos que si nosotros restamos un término lo suficientemente pequeño, de tal forma que se cumpla que la suma de Riemann es mayor que la integral menos ese epsilon, ¿sí? Entonces, voy a tener exactamente lo mismo que tuve anteriormente. En este caso,
la suma inferior va a estar acotada por este valor y menos épsilon. El argumento es exactamente el mismo que en el caso anterior. ¿Sí está claro? O sea, estamos tomando este término, lo sustituimos por este, ¿sí? Y obviamente este término que es más chico, más épsilon, perdón, menos épsilon, ¿sí? Pues me da algo más pequeño todavía. ¿Sí? Y se cumple esta desigualdad. En este caso, la suma inferior puede quedar por debajo, ¿sí?, de este. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Es como tener, por ejemplo, déjenme hacerles un pequeño dibujo. Tenemos una función, tomo un pedazo de la función y me enfoco en la partición. Bueno, ahí ya quedó medio feo. Pero bueno, la idea es la siguiente. Por un lado voy a tener los máximos, ¿sí? Bueno, aquí. Así. Algo así. O sea, tengo los rectángulos que van por debajo y los rectángulos que van por arriba, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, de alguna manera, ponerles un tope. Bueno, hay más o menos, ¿no? Por arriba, este sería el supremo, o bueno, el I más epsilon medios. Por decir algo, ¿no? Y por abajo iría algo así. O sea, como que estoy encajonando estos rectángulos que tengo aquí. O sea, para que no se escapen. Sí, de hecho no se escapan, pero es de alguna forma lo que estamos haciendo. ¿Sí? Bien, ya que acotamos por arriba, ya que acotamos por abajo, ¿qué tenemos? Bueno, una vez que hemos acotado, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a concluir, vamos a ver qué pasa cuando hacemos esto, ¿no? Tenemos y tenemos ¿sí? De la ecuación 1 tenemos esto y de la ecuación 2 tenemos esto. ¿Esto qué significa? Pues simplemente, por un lado, si nosotros restamos un menos 1 o multiplicamos un menos 1, se invierte la desigualdad, ¿sí? Y por un lado tenemos este dicho, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué va a ocurrir? Nosotros tomamos la diferencia, o más bien la suma de estos dos bichos, ¿sí? Y por un lado voy a tener este menos pues va a ser este más este. ¿Sí? Porque es menos con menos, me da más. Entonces, obviamente, estos dos se anulan, se simplifican y me queda 2 épsilon. ¿Sí? ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo que están viendo? Estamos haciendo una acotación para la diferencia de las dos sumas. O sea, acotamos con las dos sumas. ¿Sí? ¿Y quién acota? Pues este término. 2 épsilon. Entonces, como esto se cumple, pues aplicando el límite,
¿sí? Pues simplemente, pues esto va a converger a cero, ¿sí? ¿Sí está claro? Bueno, entonces, esta es la ida, el regreso. ¿Cómo la vamos a hacer con el regreso? Bueno, ya habíamos dicho. Vamos a tomar ahora el caso de que vamos ahora desde la condición o desde, o desde el límite de la diferencia de las sumas, eso es igual a cero, ¿sí? En el anterior, también hubiera funcionado, bueno, dado que llegamos a que era menor que 2 veces epsilon, hubiera funcionado también tomar desde un inicio epsilon cuartos. Sí, hubiera funcionado igual. Ah, ok. Sí, porque hubieras llegado a epsilon medios, y eso, epsilon más epsilon te da... Sí, sí, sí hubiera funcionado. Te hubiera dado epsilon. Sí, podría haber sido así. Ujú. A ver, reformulación de la parte a demostrar. Vamos a suponer, o sea, tenemos esto, ¿no? Por hipótesis, ¿no? Esta es la idea. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que f es integrable, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el límite de las sumas de Riemann es igual a i, ¿sí? Y bueno, aquí dice, y es independiente de la partición y de la elección de los puntos. Eso es, a todas luces, las otras hipótesis que necesitamos para que sea integral de Riemann. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos? Y queremos llegar a esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a definir un candidato a integral. ¿Sí? Introducimos en este caso la integral inferior y la integral superior de Darboux. ¿Se acuerdan quiénes eran? Bueno, son estos bichos. Estos los vimos ayer. ¿Sí? ¿Esto qué va a implicar? Implica que este conjunto está acotado superiormente y este conjunto está acotado inferiormente. O sea, el conjunto de todas las sumas inferiores tiene uno que es el más grande y el conjunto de todas las sumas superiores tiene uno que es el más chiquito, es el más pequeño, ¿no? Entonces, se cumple esto. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir que la suma superior va a ser mayor o igual que la suma inferior. ¿Sí? Eso siempre se cumple, independientemente de la partición. ¿Sí? Entonces, obviamente, teniendo el ínfimo y el supremo, pues tenemos esta condición. Hasta aquí no estamos suponiendo nada más estamos suponiendo estos dos casos. ¿Sí? Ahora, la clave es demostrar que bajo esta que se cumple esto, ¿no? Que la integral inferior es igual a la integral superior. Entonces, vamos a demostrar esa equivalencia. ¿Sí? Tomamos nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces, sabemos que para toda epsilon, ¿sí? Existe un delta mayor a cero tal que dada esa delta, ¿sí? La finura de la partición tiene que ser más chica siempre, ¿sí? Y, obviamente, esto se cumple. Oye, ¿por qué lo pones así? Porque, pues, nuestra hipótesis es un límite. ¿Sí? Es un límite. Aquí está. Es este bicho.
¿Sí? Entonces, como es ese límite, ahora ¿qué podemos nosotros argumentar aquí? Como definimos nosotros la suma superior y la suma inferior, sabemos que al estar acotada este por arriba, pues tiene que ser menor o igual que este. ¿Sí? Y la suma superior, al estar acotada por abajo, tiene que ser mayor que este. Cualquiera. Cualquier suma superior, ¿sí? Recuerden, la integral inferior es ¿quién? Pues es el supremo de los más pequeños. Y, o sea, de las sumas inferiores. Y la integral, la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. ¿Sí? Entonces ya con eso, esta desigualdad se cumple. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, teniendo eso en cuenta, ¿sí? Por la definición yo tengo esto. ¿Sí? Oye, pero ¿cómo es que se cumple esa parte? Bueno, este es más chico que este. ¿Sí? Pero oye, que el otro es más grande que la integral. Bueno, si yo resto esto a esto, que es más chico, o sea, este que es más grande que este, a este que es más chico, y yo a este se lo resto a este es más chico que este, entonces le estoy quitando un pedacito más chiquito a este. ¿Sí? Oye, pero que le estás quitando un cachote a este con este, pues sí, pues este es más chico que este, al quitarle un cacho más grande, se cumple la desigualdad. ¿Sí está claro? Esa desigualdad. Esto de aquí. Entonces, eso es por álgebra, ¿no? Nada más restamos de los dos lados y tenemos que voltear la desigualdad. En ese contexto, ¿qué podemos observar? Sabemos que epsilon es mayor que 0, es arbitrario, y eso además nos lleva a esto, ¿sí? O sea, este está acotado. ¿Por quién? Por este. ¿Sí? ¿Y qué pueden concluir de eso, muchachos? Si esto se cumple, en este caso lo que tendríamos es que la integral superior menos la integral inferior obviamente es menor que epsilon, ¿sí? Pero si ya tengo epsilon, también ya tengo delta, acá está, es esta de aquí, ¿sí? Y además siempre se va a cumplir esto. Entonces, si ya tengo y llego a esta diferencia, tengo la definición del límite, ¿sí? Pero da la casualidad que si yo aplico el límite a dos valores que por un lado tengo un ínfimo y tengo un supremo, sigo obteniendo el valor de las integrales. O sea, la integral por un lado es, o sea, yo aplicaría el límite de al final esto se hace 0, si lo pueden ver. O sea, con esto yo estoy garantizando que la integral superior menos la integral inferior es igual a 0, aplicando el límite, cuando la finura de la partición tiende a 0. Eso me está garantizando esto, porque ya tengo también el delta y ya tengo también el epsilon.
¿Sí está claro? Entonces ya con eso yo garantizo esto, pues bueno, teniendo esto y aplicando el límite a estos dos bichos, como este es el ínfimo de los más grandes y este es el supremo de los más chiquitos, en pocas palabras, este es un número y este es otro número. El límite no les hace nada. Y en ese contexto, simplemente lo que tengo es que, pues esta equivalencia, ¿sí? La integral superior es equivalente a la integral inferior y puedo definir a la integral como esto. Nada, profe. Entonces, bueno, ¿qué sentido tenía realmente usar la integral? Bueno, a partir de la integral de Riemann, luego bueno, por así decirlo, nos recorremos un poquito con la desigualdad y luego pues acotamos tanto la integral superior y la inferior de Darboux con las respectivas sumas de Riemann. Pero en ese sentido sí vamos a llegar a que el límite de la finura, bueno, ya viéndolo acotado, no se pudo hacer desde un inicio, o sea, eso. Bueno, se pudo haber hecho antes y ya nada más usarlo aquí sí. La otra era como para más que nada como comparación explícitamente. Sí, no, bueno, en este caso pues aquí estamos usando esto como una herramienta nada más para la demostración. En el otro caso ya tienes la ventaja de que la función es integrable. Sí. ¿Sí? Ahí. Pero no, bueno, llegar a la cuestión de que tienes que el límite de la suma, de la diferencia de las sumas es igual a 0, pues está dado, ¿no? Pero hay que mostrar que realmente se da. ¿Sí? Bien, de hecho, la demostración, viéndolo bien, podría ser un sí, solo sí. O sea, siguiendo esta, así como lo planteas. ¿Sí? Porque, pues sí, puedes definir la suma superior, la suma inferior, te agarras las integrales, o sea, las incluyes, y terminas un lado y luego de ahí te regresas. Igual. ¿Sí? Algo parecido, pero bueno. Entonces, la suma de Darboux converge ahí, ¿sí? En este caso, lo que podemos ver es que si definimos a la integral inferior y a la integral superior, como este término ahí, ¿sí? Pues simplemente lo que va a pasar es esto, ¿sí? Porque si el ínfimo y el supremo son el mismo, pues cualquier suma superior y cualquier suma inferior van a cumplir esta condición para cualquier partición que demos. ¿Sí? En ese contexto, pues, bueno, eso aquí lo desglosamos un poquito más, ¿sí? Pero bueno, al final tenemos esta parte de aquí y obviamente esto se deduce pues de esto, ¿no? Entonces, como ya teníamos delta por la epsilon que habíamos dado en la definición, en ese contexto, pues lo que vamos a tener es, por un lado, y por otro lado, ¿Eso qué implicaciones tiene? Bueno, dado esto, ¿sí? Pues podemos tomar esto por un lado y por el otro, ¿sí? Tomando esto, pues simplemente lo acomodamos para obtener estos valores, ¿sí? Y con eso podemos garantizar que este bicho y este bicho, dado que ya tengo delta y ya tengo epsilon, ¿sí? Pues simplemente van a ser que el límite de cada uno de estos es exactamente i. ¿Sí?
No sé si lo ven. Bueno, a ver. No es que me tome nada más este, sino que me tomo este con este y se lo aplico a este. Luego me tomo estos dos igual y se lo aplico a este. ¿Sí? Y pues obviamente, pues eso ya cumple esta parte de aquí. Porque los veo así como que no lo habían visto. ¿Sí? Entonces, este con este, pues obviamente me da este de aquí. Y este con esto, pues me da esto de acá. ¿Sí? Creo que así queda más claro, ¿no? Entonces ya con eso, y esto es para toda partición, y sabemos que se cumple esto, entonces, pues, sabemos entonces que los límites están dados. Esto es para precisamente reafirmar que este bicho con la suma inferior, o sea, la integral con la suma inferior es menor que epsilon, ¿sí? Y la suma superior menos i es menor que epsilon, o sea, los dos son menores que epsilon. Entonces, esto es en el límite, pues simplemente no les queda de otra más que ser la integral. ¿Sí? Y bueno, ya con eso, podemos simplemente ver este bicho, ¿sí? Y ya con eso, o sea, primero deducimos todo esto, ¿sí? Pero este valor igual a estos dos, ¿sí? Es de suma importancia. ¿Por qué? Porque una vez visto esto, yo sé esto. ¿Sí? Ya sabemos que la suma de Riemann está en medio de la suma superior y la suma inferior. Pero también, como ya vimos, que la suma inferior es más chico que esto y la suma superior es más chico que esto, ¿sí? Entonces, en este contexto, pues puedo aplicar exactamente el mismo caso, porque en este contexto, pues esto lo quito y pues ya me queda la suma de Riemann acotado por estos dos bichos, que al final, por las propiedades del valor absoluto, tengo esto. ¿Sí? Y como esto se cumple para toda partición, entonces la delta tiene que ser mayor que cualquier finura de la partición que tome. ¿Sí? Y ya con eso, pues estoy garantizando que o estoy llegando a la definición de integral de suma de Riemann. Bueno, a la definición de integral por sumas de Riemann. ¿Sí? Aquí está. Tengo una duda. Uh-huh. Dado que estamos comparando con respecto, bueno, estamos tomando en cuenta que la figura sea menor que un delta, ¿ese delta qué representa en esta cuestión? O sea, bueno, hay como una interpretación gráficamente, porque bueno, la finura, porque se me hace muy curioso cómo lo estamos comparando con la finura, si bien la finura, bueno, la estamos tomando desde el concepto de que es la distancia más larga de los diámetros, estamos comparando con un delta, que sería como... Pero... Sí, mira. No me voy a extender mucho en esto porque esto ya lo vimos. Pero tú puedes dar la partición que quieras y puedes ir refinando, ¿no? Y dices, bueno, este sería mi diámetro. Aquí. ¿No? De este bicho de acá. Ese es mi diámetro, este de aquí. ¿Sí?
Sí, pero si tú tomas como un XY y haces un refinamiento, este XY tiene un diámetro, no sé, podría ser este de acá. ¿Sí? Tú tomas uno más chico y así sigues refinando. Entonces, al final esto es para valores muy pequeños. Ah, porque depende de la partición y el otro depende más del conjunto en general. Ah, ok, ok. Sí, sí. Entonces, desde un principio las particiones tienen que ser muy chiquitas. O sea, estamos hablando de valores muy pequeños. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. esa es la idea, ¿no? Y bueno, por último, como habíamos visto esto en una de las láminas anteriores, por lo anterior, o sea, por esto podemos decir que entonces el límite de la suma de Riemann cuando la finura de la partición se aproxima a cero es igual a I. Pero como esto se cumple, entonces, pues bueno, podemos concluir que la definición de integral de Riemann se cumple, ¿no? O sea, se satisface porque entonces, en este caso, la integrabilidad de f está, con este caso, garantizada. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Hay una X mayúscula de ese dominio. Sí. Sí, es donde, en este caso, está definida f. Sí, porque puede estar restringida a esa x. Vamos a tomarnos 5 minutos y ahorita regresamos. Ok, y ahorita sigue este.
Bueno, algo que nos faltaba dentro del contexto de las integrales, si recuerdan en cálculo 1, perdón, en cálculo 2, en el cálculo integral de funciones de RNR, había una característica muy particular, ¿no? Se definía la función f como continua, ¿sí? En este caso, tenemos el análogo aquí, ¿sí? Porque, pues tenemos que ver que f es continua en el conjunto compacto, ¿sí? Si es continua, entonces f es integrable, ¿sí? En muchos de los teoremas que se manejan, se dice, bueno, la función es continua e integrable, porque no se tiene esa garantía, pero una vez que ya tenemos, si la función es integrable, entonces es continua, en un intervalo. ¿Sí? Obviamente el recíproco, pues, tiene sus detalles, ¿no? En este caso, si f es continua en el conjunto, como entonces es integrable, vamos a ver la demostración. Esta es una demostración muy corta, ¿sí? Bueno, tomamos x, ¿sí? Sabemos que x es un compacto, sabemos que f es continua, estas son nuestras hipótesis, ¿sí? Y por el teorema de Heine-Borel, que es el teorema de continuidad uniforme, ¿sí? Que nos dice, bueno, que para cualesquiera dos x, para cualesquiera dos valores en el conjunto x, ¿sí? Dado epsilon, va a existir un delta, ¿sí? Tal que la diferencia entre x menos y es menor que delta, ¿sí? ¿Eso qué implica? Implica simplemente el hecho de que la diferencia entre f de x menos f de y es menor que epsilon, y vamos a tomar a epsilon entre la medida de x. Pero en general es para cualquier epsilon, ¿no? Entonces, tomamos este bicho, recuerden que es para cualquier x y cualquier y. En la definición de continuidad simple se toma un x0 y se toma cualquier x, ¿no? Alrededor de x0. Entonces, en este caso es cualesquiera dos puntos. Por eso se dice que es una función uniformemente continua, ¿no? Esta es la definición de Heine-Borel. La vamos a estar usando un poquito, bueno, muchito, ¿no? En las próximas demostraciones. Estas son nuestras definiciones. Tenemos una partición para x, ¿sí? Tomamos cualquier epsilon mayor que 0, entonces tenemos que delta tiene que cumplir, en este caso que también es mayor que la finura de la partición, ¿no? Entonces, para cada xy, cualquier par de términos que yo tome en x, y tiene que cumplir esta condición. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esto tiene que ser menor o igual al diámetro, ¿sí? En este caso la distancia, y en este caso el diámetro de mi xy. Pero en particular va a ser más chico que este. Siempre. ¿Sí? Porque la finura de la partición es el máximo de los diámetros. ¿Sí? Y en ese contexto, delta, pues va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, esto nada más es una condición que se cumple tomando en cuenta que f es continua. ¿Sí? Tomando que entonces que f es continua,
pues a partir de aquí yo puedo tomar una oscilación. ¿Quién es la oscilación? La oscilación, recuerden, es la diferencia entre el supremo y el ínfimo de las f de x. ¿Sí? Y este bicho va a ser menor o igual que epsilon entre la medida de x. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, pues simplemente va a tener que yo tengo esa diferencia, esta diferencia está definida de esta forma, ¿sí? Recuerden quién es la oscilación, ¿sí? ¿Sí está clara esa equivalencia? Porque lo único que hago es tomar la suma superior de la m mayúscula, o sea, la suma de la m mayúscula por la medida, menos la suma de la m minúscula por la medida. Entonces nada más saco por distribución, cierro la suma y saco por distribución la medida. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, como estamos tomando o encontramos esto, ¿sí? En particular, ¿sí está claro por qué ocurre esto? Porque se pueden preguntar, oye, así como que no me late mucho que eso se cumple. Bueno, recuerden, esto está dado. ¿Sí? Y en el caso particular de cualquier xy, tomamos dos términos dentro de xy, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico f de x y f de y, puedo tomar los términos que sean exactamente uno el máximo y otro el mínimo. ¿Sí está claro? O sea, por un lado puedo decir, bueno, pues dentro de xy tengo el más chiquito y el más grandote de las f's. ¿Sí? Entonces, como tengo el más chiquito y el más grandote de las f's, pues simplemente a uno lo voy a llamar mi, al otro lo llamo m minúscula i. Pero como están en términos de las funciones, pues para cualquier valor que yo tome acá, pues se cumple esto. Esa desigualdad. Entonces, por eso es que este es mayor que este. De hecho, es mayor estricto. ¿Sí? Entonces, pues ya con eso, pues ya está. ¿Sí? Tengo la suma, sé que esto se cumple, bueno, sustituyo por esto. Entonces, como esto no depende de la i, pues sale de la suma. Sabemos que este bicho es la medida de todo x, entonces pues estos dos se simplifican, entonces pues, simplemente me queda epsilon. ¿No? Y con eso, pues puedo concluir por el criterio anterior, como esto es mayor que epsilon, bueno, perdón, esta diferencia es menor que epsilon, perdón. Por el criterio anterior, puedo concluir entonces que dado epsilon, esto se cumple. Entonces, dado el teorema anterior, entonces f es integral. ¿Está clara la demostración? Estas demostraciones ya están más pesadas, ¿eh? Estamos ya en la última parte, pero la última parte es la más pesada de todas las demostraciones. A ver. Yo no tengo nada, ¿por qué desapareció la sumatoria? Porque soy mago.
O sea, desaparece la suma porque soy mago. O sea, nada por aquí, nada por acá, ¡prrin! Se va. O sea, por eso la puedo tachar porque pues, soy mago. ¿Sí? No, simplemente la suma de todos, la suma de todas las medidas, o sea, ponle tú, la suma de todas las áreas es el área del total. Ah, sí, es que no se ve la I. Es que acá no está la I, Sí. pero no es porque no sea, no es porque no es XI, es X. Ah, cierto. Ya es todo. Sí, Pues como lo hicimos ayer también. exacto, Sí, cierto. Sí. algo parecido. Las demostraciones en el cuadracel son más o menos algo parecido, pero no son exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Me cuesta un poquito ver cómo de ahí llegamos allá, a esa igualdad, la primera. ¿Está? No, la de abajo. ¿Está? Ajá, esa. Porque tomas WI. Pues, bueno, simplemente lo pongo acá. Tienes la suma superior menos la suma inferior. ¿Sí? Esto es igual a la suma. Aquí ya no le voy a poner, sino que este es M mayúscula I por la medida de XI, ¿no? Y este es menos la suma de... no, perdón. La suma de MI minúscula, ¿sí? Por la medida de XI, ¿sí? Si te das cuenta, puedo sacar... Primero puedo cerrar la suma en el contexto de la diferencia, ¿no? Puedo cerrar la suma, entonces puedo decir que la suma de MI menos, multiplicado por esto, menos por este, no, pero al mismo tiempo puedo aplicar distribución. ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues simplemente este bicho lo definí como la oscilación de MI menos MI, entonces lo sustituyo, entonces tengo la suma de la oscilación de M con respecto a I de la medida de X. Ajá. Así es. ¿Qué crees? Bueno, y con eso queda demostrado este corolario. Y pues bueno, con eso terminamos hoy. Pues gracias por venir, muchachos, y nos vemos mañana. Gracias, muchachos, por conectarse. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's